Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Sean ustedes bienvenidos a su devocional en casa. Les habla Marcela Blandón. Para mí es una bendición poder estar con ustedes en la mañana de hoy. Quisiera invitarles a que miremos según la Real Academia de la Lengua, qué significa la palabra lamento. Dice de la siguiente manera: queja triste acompañada de llanto u otras muestras de aflicción. Es una lamentación que significa en su término como tal lamentar, sentir pena y una contrariedad o arrepentimiento. A propósito del lamento, para el día de hoy vamos a leer en nuestra lectura de un año el libro de Lamentaciones, los 5 capítulos que tiene el libro de Lamentaciones, libro que se le adjudica al profeta Jeremías. Recordemos que el día de ayer terminamos la profecía que el Señor dio, que el Señor habló al pueblo de Judá a través del profeta Jeremías, en donde les hablaba directamente de qué era lo que les iba a suceder a causa de su maldad, la cual era apartarse de su Dios. Maldad que el Señor estaba castigando por ellos irse tras dioses y aún tras otros pueblos y poner su esperanza en otras cosas que no eran Dios. Entonces el Señor les declaró lo que les iba a acontecer. Y ya en este libro de Lamentaciones ya no se trata de profecía como tal, sino de los hechos, sino de las situaciones que estaban ya ocurriendo en el pueblo de Judá, cuando ya fue destruida y muchos de ellos fueron cautivos, llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Entonces, de los que se quedaron del pueblo de Judá, muchos de ellos buscaron a Egipto y buscaron refugio en el pueblo de Egipto, y de igual manera fueron destruidos allí. Así que en este momento yo le invito para que podamos orarle al Señor, incline nuestro corazón hacia su palabra, podamos entender el libro de Lamentaciones, porque es un libro fascinante donde el Señor nos llama también a nosotros como su iglesia, como su pueblo, hacia el arrepentimiento a través del lamento, de la queja de un hombre de Dios, como lo fue el profeta Jeremías. Así que yo le invito a que en este momento podamos nosotros entonces disponer nuestro corazón. Antes de iniciar, les recuerdo, por favor, suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho, invitar a familiares, amigos, conocidos a que se suscriban, dejar sus comentarios en nuestra cajita aquí abajo y poder entonces también solicitar oración también, ¿por qué no? Nuestro calendario de la Biblia en un año, para que ustedes puedan leer, para que puedan también hacer su devocional en casa. Nosotros entonces estaríamos dispuestos a compartírselo, ¿por qué no? Les invito para que en esta mañana oremos al Señor, levantemos nuestra oración, nuestro clamor a Dios, y que podamos juntos compartir y estudiar lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Recordemos, son los 5 capítulos de Lamentaciones que nos corresponden hoy. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque una vez más nos muestras que tus misericordias son nuevas cada mañana y que son grandes, Señor, así como tú eres grande. Queremos que hables a nuestras vidas, que incline nuestros corazones hacia tu palabra y que, Señor, que nuestros corazones sean transformados a través de ella. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Déjanos verte, oh Dios, a través de tu palabra, y que nuestras vidas sean cada día cambiadas a tu imagen y a tu semejanza en Cristo Jesús nuestro Dios. Amén. Muy bien, estamos entonces hablando acerca de este libro precioso, un libro que ya no es profecía. Para poder nosotros comprender la lectura bíblica, debemos entender qué libro estamos leyendo. Recordemos si es narrativa, si es profecía, si es poesía, si es sapiencial, ¿cierto? En este caso,
Cuando nosotros leemos el libro de Lamentaciones, nos estamos acercando a poesía, nos estamos acercando a una lírica, en este caso a un lamento, un canto elevado con lamento y con dolor acerca de lo que en este caso Jeremías estaba viviendo, estaba experimentando en carne propia, el dolor que estaba viendo en su pueblo Judá, cómo estaba siendo destruido por los babilonios y cómo su pueblo, una ciudad preciosa, una ciudad engalanada, dice su palabra, dice la palabra del Señor, ya estaba siendo destruida, lo oprobio había caído sobre sus vidas, la destrucción total. Entonces vemos en este lamento, en esta queja del profeta, que él eleva al Señor y él clama al Señor por su pueblo. Hay también en este libro un poco de narrativa, porque él expresa a través de sus palabras cómo él sentía ese dolor al ver su pueblo sufrir. Y también existe algo que se llama la personificación. En la literatura es muy importante esto porque es un recurso que nos ayuda a comprender un poquito más lo que sucede. La personificación no es nada más ni nada menos que alguien que tome el papel de algo, ¿cierto? Entonces se le adjudique el papel de otra cosa. Entonces vamos a ver en medio de la lectura que el profeta eleva al Señor oración, lamento, queja, un poema al Señor como si Él fuera Judá, como si Él estuviera personificando a Judá. Y habla acerca de ese dolor al que fue llevado, al que fue sometido a causa de su maldad, a causa de haberse apartado de su Dios. Yo le invito para que leamos entonces Jeremías, Lamentaciones capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1, donde el profeta narra de la siguiente manera: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado, me acecha como león, me aparta el camino para despedazarme, me deja del todo desvalido. Como el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas, me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazmerreír de todo mi pueblo, todo el día me cantan parodias, me ha llenado de amargura, me ha saturado de hiel, me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Bueno, quisiera llamar su atención con el título a este devocional y es Esperanza en medio del lamento. Esperanza en medio del lamento. Usted y yo muchas veces pasamos por momentos difíciles de llanto, de amargura, de dolor, por pruebas, por dificultades que nos hacen llorar, que nos hacen lamentar, que nos hacen quejarnos, como les leía al principio acerca de lo que se dice acerca de lamento. Y nosotros lloramos constantemente y muchas veces lloramos con dolor, con rabia, con tristeza. Aquí vemos un lamento de un profeta que llora porque está siendo destruida su ciudad y él siente como si fuera el mismo. Y lo más hermoso de todo es que podemos ver que el pueblo de Babilonia fue el que hizo esto y aún su pueblo, el pueblo de Judá, se reía de lo que acontecía. Algunos se reían del profeta por lo que le acontecía a él propiamente. Y el pueblo de Babilonia era el que estaba haciendo destrucción sobre el pueblo de Judá. Pero él no lo veía como que fuera el pueblo de Babilonia, sino como Dios mismo. Era Dios el que lo estaba haciendo. Porque
por sobre todas las cosas. El profeta Jeremías entendía que el Señor en su soberanía estaba orquestándolo todo en su vida y a su alrededor. Es decir, sabía de antemano que todo estaba bajo control. Así que en esta mañana yo le pido el favor de que juntos podamos meditar en la palabra del Señor, podamos meditar en estos versículos que nos hablan de un lamento desesperanzado. Aquí no hay esperanza de ninguna manera, pero vamos a ver cómo el Señor torna este lamento en esperanza, en un canto de esperanza a Dios mismo por sus misericordias. Antes de empezar con nuestra sigla casa, yo le invito a que escuchemos la siguiente canción para que juntos recordemos las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, para los que se nos están uniendo, estamos leyendo el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 1 al 18. En realidad vamos a tocar otros versículos de este capítulo, porque es maravilloso ver cómo el Señor, a través del profeta Jeremías, el profeta describe el dolor y el llanto, el lamento en su corazón por recibir destrucción, por ver cómo su pueblo está siendo destruido, y entonces él toma ese lamento para sí, en donde él describe y narra todo lo que le está sucediendo, y él demuestra, y él dice que es el Señor el que está haciendo esto, que es Dios mismo el que lo está haciendo, porque no dice Babilonia me está destruyendo y el rey hace esto, hace lo otro. No, dice Dios, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado en la luz una y otra vez, y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Él no está hablando de otras personas, de reyes o de personas, soldados en contra de sí y en contra del pueblo de Judá, sino que está hablando desde Dios. Dios es el que está haciendo esto. Y es precioso ver cómo en medio del dolor, en medio del lamento, Jeremías aquí nos está mostrando la soberanía del Señor en medio de su dolor. Cómo el Señor está haciendo todo esto para atraerlo a Él, para llevarlo a Él, para también atraer a su pueblo. Porque cuando usted lea todo el libro, se va a dar cuenta de cómo termina el libro. Termina en una oración, una súplica. Aquí, entonces, en nuestra sede de confesión, podemos ver a nuestro Señor actuando con poder en su soberanía, permitiendo todo esto, permitiendo toda esa destrucción del pueblo de Judá, con el fin del mismo Señor atraer a su pueblo, llamar a su pueblo, porque lo está purificando para sí. Entonces, el Señor, a través del profeta Jeremías, en el versículo 21 dice: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré.
Entonces, qué hermoso es que usted y yo en esta mañana, independientemente de la situación que vivamos, del lamento que tengamos en este momento, muchas veces nuestro lamento es de dolor, de rabia. Muchas personas se apartan del Señor tras todo lo que les ocurre en su vida y entonces dicen, Dios no existe para mí, y se alejan porque no ven que es el Señor el que lo está orquestando todo para llamarles hacia Él, porque Él nos atrae con cuerdas de amor. Y entonces el Señor nos está trayendo y podemos ver, contemplar su misericordia, contemplar su bondad, contemplar su soberanía, su fidelidad. Es precioso ver cómo en medio de la desesperanza el Señor le trae a la memoria a Jeremías su fidelidad, su bondad, y es lo mismo que Él está haciendo con usted y conmigo en esta mañana. Así que en confesión entremos al Señor y podamos decirle, Señor, yo confieso tu fidelidad y bondad hacia mí y cómo tú todo lo estás orquestando para mi bien. ¿Qué le pareció si oramos a nuestro Dios en este día? Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que nos llena de esperanza. Son cantos de lamento y esperanza, Señor, en medio del dolor, oh Dios. Y queremos confesar lo mismo que un día confesó el profeta Jeremías, que las misericordias tuyas, tu amor, nunca se acaban, tu compasión jamás se agota y cada mañana se renuevan tus bondades. Muy grande es tu fidelidad, oh Dios, muy grande es tu fidelidad para con tu pueblo, para con cada uno de nosotros, independientemente de la situación que estemos viviendo, Señor. Tu mano preciosa ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha levantado, y qué precioso es saber que tú, Señor, estás orquestándolo todo para traernos a ti con cuerdas de amor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, antes de iniciar, de seguir con nuestra sigla Casa en adoración, yo le invito a que escuchemos la siguiente canción, recordando las misericordias de Dios. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo nosotros a través del lamento y del llanto podemos adorar a Dios? Tenemos entonces nuestra A de adoración. Ya pasamos por nuestra C de confesión, recordando las misericordias, bondad, soberanía de Dios. Pero ¿cómo adorar a Dios en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento? Aquí, por ejemplo, Jeremías es un ejemplo vivo de ello. En medio de la destrucción de su pueblo, en medio de lo que estaba aconteciendo a su alrededor, pues el Señor puso un canto de alabanza, un canto de adoración, porque en medio de la desesperanza, en medio de ese sufrir, en medio de esa queja en su corazón, al ver lo que estaba sucediendo, el Señor le recuerda sus misericordias y sus bondades. Y dice la palabra del Señor, versículo 25 del capítulo 3, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. El Señor es bueno con cada uno de nosotros, con sus hijos,
con su pueblo, con aquel que le busca, con aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo su necesidad de Él. Entonces el Señor escucha nuestro clamor, escucha nuestra súplica, y es precioso ver cómo el Señor nos atrae a Él y que nos muestra su bondad a través de nuestra aflicción, a través de nuestro dolor. ¿Qué tal si en este momento levantamos nuestras manos en adoración al Señor y damos gracias por su bondad, damos gracias a Él porque es bueno para los que en Él confían? Y es un llamado que el Señor nos hace a través del profeta Jeremías a confiar en que su bondad y sus misericordias son para siempre, y que podemos confiar en Él en medio de la aflicción para que nuestro lamento sea cambiado por esperanza. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en este día, oh Dios, porque tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. Permítenos recordar esto todos los días en nuestra vida. Recordar tu palabra, recordar a nuestros corazones, Señor, todo lo que tú dices y todo lo que tú has hecho en el pasado, para que nosotros no nos alejemos de ti, Señor, porque ¿qué esperanza hay lejos de ti, Señor? Señor, si tú eres la esperanza de todos los términos de la tierra. Bien, Señor, tú lo decías a través del profeta Isaías. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tú eres esperanza de todos los términos de la tierra, y a ti venimos, oh Dios. Y te damos gracias, Señor, porque podemos venir confiadamente a ti. Y queremos adorarte en este día, y queremos exaltarte, y queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti como Señor y Dios, que aún en medio del sufrimiento, Señor, tú tienes cuidado y compasión de nosotros, porque tu misericordia dura en toda la vida. En Cristo Jesús nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Bueno, muy bien, vamos a escuchar la siguiente canción. Como les decía, estamos recordando las misericordias del Señor, así que recordémosle eso a nuestras almas, en medio del lamento, en medio de la aflicción. Entra con acción de gracia, por sus años alabar, en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabable al son de trompeta, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Bueno, damos gracias al Señor por estos cantos que también nos recuerdan su bondad y misericordia. Continuamos entonces con nuestra S de súplica en nuestro capítulo 3 de Lamentaciones, el capítulo que escogimos de estos 5 capítulos que nos corresponden el día de hoy. Y yo le quiero invitar para que leamos el versículo 26, donde dice: bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Tenemos un Dios tan bueno y tan misericordioso que en medio de nuestro clamor, en medio de nuestro llanto y sufrimiento, en medio de la prueba y la aflicción que estemos pasando, usted y yo, el Señor salva nuestras vidas. El Señor rescata nuestros corazones. No se aleja de, por ejemplo, el Salmo 103, donde nos recuerda que Él rescata del hoyo nuestras vidas y que nos corona de favores y misericordias. Esta palabra del Señor es tan preciosa. Nosotros tenemos una palabra poderosa que el Señor nos ha dejado para que nos refugiemos en ella, para que podamos recordarle a nuestra alma que nuestra salvación proviene del Señor. Y qué precioso es que dice: bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos, de poder entrar y meditar en Él y poder calladamente refugiarnos en Él,
en que Él es el refugio perfecto, y dice en el versículo 32 del capítulo 3, nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. El Señor nos recuerda también su palabra, y una vez en un devocional les compartía el Salmo 35 cuando dice que su ira es por un momento, pero su favor dura toda la vida. Y en su palabra tenemos plasmado que la misericordia de Dios siempre ha estado con nosotros, aún en medio del dolor y el sufrimiento, porque Él se compadece de su pueblo, Él se compadece de sus hijos, Él se compadece de cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesús llevó el dolor, nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, nuestro pecado sobre sí. Entonces Él comprende muy bien cuando nosotros pasamos por momentos de aflicción, por momentos de prueba, por momentos de sequedad aún en nuestro corazón. Muchas veces el quebranto que hay en nuestro corazón es por producto de nuestro pecado, como pasó con el pueblo de Judá y el pueblo de Israel en general, porque se alejaron de su Dios. Y muchas veces a nosotros alejarnos de nuestro Dios, nosotros también somos quebrantados, porque el Señor nos ama tanto que no permite que nosotros continuemos de la misma manera, errando y errando cada vez más, alejados como ovejas sin pastor, porque Él es nuestro pastor, y entonces Él nos atrae a nosotros con su vara y su callado y nos infunde aliento. Entonces es precioso ver cómo el Señor, a través de todo lo que pasamos, de todo el sufrimiento, de todo el dolor, de todo el llanto, de todo lo que pasa alrededor de nosotros, Él nos muestra que su favor es grande, y nos muestra que así como nos hace sufrir, también se compadece. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo recordemos en esta hora, en este día y en nuestra vida, que el Señor se compadece de nosotros independientemente de la situación que estemos pasando. A veces nosotros tendemos a decir, no, es que usted no entiende mi sufrimiento, porque es que a mí de pronto se me murió un pariente, o de pronto mi hijo está enfermo, o de pronto mi esposo, mi esposa me abandonó, o tengo hijos rebeldes, qué sé yo. Usted y yo podemos tener sufrimientos diversos, sea producto por nuestro pecado, o sea porque el Señor nos está poniendo a prueba y está mostrándonos su misericordia, y que Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único refugio, pero Él nos está llamando a que lo busquemos entonces y a que clamemos a Él, porque Él se compadece de nosotros, porque si bien nos hace sufrir, también se compadece, y por eso dice Él que bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Su salvación proviene de Él. Esta es la herencia de los hijos de Dios, dice su palabra, y de mí vendrá tu salvación. Así que podemos clamar al Señor y podemos levantar nuestra voz en súplica a Él, de que Él tiene el cuidado de usted y de mí y de la circunstancia que estemos viviendo. Bendito Dios, gracias te damos, porque tu palabra nos enseña cada día que tú te compadeces de nuestras vidas. Si bien nos hieres, si bien nos haces sufrir, también te compadeces, y de ti viene nuestra salvación. Clamamos a ti, Señor, por cada situación adversa que estemos pasando. Yo te oro por mis hermanos, hermanas en la fe, y aún personas que estén viendo este devocional, que están pasando por momentos difíciles, momentos de aflicción, que, Señor, aún tú estás utilizando para atraerlos a ti. Y te doy gracias, Señor, por ello, porque eres tan misericordioso que estás permitiendo que sus ojos sean abiertos. Y oro para que mis hermanos, hermanas en la fe y todas las personas que estén pasando por momentos difíciles puedan verte a ti en medio de la prueba y la dificultad, y puedan, Señor, oh Dios, elevar, Señor, sus quejas a ti, y en medio de la queja poder, oh Dios, recibir esa esperanza gloriosa que eres tú, Jesús. Cristo en nosotros, tú eres la esperanza de gloria, y oro, Señor, para que en el nombre de Jesús puedas permitir que mis hermanos y hermanas, y aún, Señor, mi vida misma, podamos ver en ti que eres nuestra salvación, que de ti proviene nuestra salvación. Damos gloria y honra a tu nombre, y permítenos esperar confiadamente en ti. En Cristo Jesús nuestro Señor.
Amén. Amén. Bueno, escuchemos la siguiente canción antes de terminar con nuestro acróstico casa en acciones de gracias. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Damos gracias al Señor porque, bueno, estamos terminando nuestro devocional y Él ha hablado en nuestro corazón, yo lo sé. Su palabra es preciosa porque quebranta nuestras vidas y estamos viendo entonces el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3 específicamente, y quisiera entonces invitarle en A de acciones de gracias a que leamos versículos 40 al 42 del capítulo 3. Recordemos que estamos hablando acerca de el sufrimiento que estaba padeciendo Jeremías al ver a su pueblo destruido, y él entonces lo plasma, lo escribe aquí en este libro de 5 capítulos, donde narra y cuenta, describe la destrucción de su pueblo, el dolor en su corazón y aún la esperanza en medio del sufrimiento, en medio de su lamento y queja. Y en el versículo 40 dice de la siguiente manera: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes, y tú no has querido perdonarnos. Aquí Jeremías reconoce la maldad de su pueblo, reconoce la maldad de su corazón, invita al pueblo, hagamos un examen de conciencia y volvamos el camino al Señor. En medio de su queja y en medio del dolor, en medio del padecimiento, en medio de la circunstancia que estaba viviendo, en medio de lo que estaba viendo en su pueblo, aún elevaba ese clamor a su pueblo: volvámonos al Señor, hagamos conciencia, tengamos conciencia de lo que hemos hecho, nos hemos apartado. Y entonces esa queja se convierte en esperanza, pero también se convierte en un clamor de recordar por qué nos está aconteciendo esto. Volvamos a Dios. Él es el único que puede hacer que nuestras vidas sean transformadas. Y entonces es lo mismo que el Señor nos hace en este momento, nos llama a que volvamos a Él. Y me encanta porque el capítulo 5 de Lamentaciones termina con unos versículos preciosos, en especial llegan mucho a mi corazón en el capítulo 5, versículo 21. Vuélvete, oh Jehová, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos, y renueva nuestros días como al principio. Y es un clamor que eleva el profeta Jeremías para con su pueblo de Judá e Israel, y les llama, les invita a que se vuelvan al Señor. Y él le dice al Señor: Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. Reconoce que es el Señor la única esperanza. Y dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Yo le invito a que en acciones de gracias nosotros podamos elevar nuestro canto, nuestro clamor, nuestra queja aún a Él, y que podamos decirle al Señor: Señor, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Que sea el Señor permitiendo que nosotros todos los días podamos ir a Él, reconocer que Él es la esperanza, reconocer que de Él proviene nuestra salvación, reconocer que Él es nuestra torre fuerte, reconocer que es nuestro refugio, que nosotros podamos ir a Él. Qué precioso es ver cómo el Señor a través de su palabra nos llama a Él y nos invita a que nos volvamos en arrepentimiento y fe, a que confesemos nuestra iniquidad delante de Él, y a que nosotros vayamos ante nuestro mediador del nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, y para que nosotros podamos tener tiempos de refrigerio, como lo decía el apóstol Pedro,
que podamos tener tiempos de refrigerio espiritual en nuestro corazón. Le invito a que en el día de hoy, todos los días de nuestras vidas meditemos y que todos los días sea nuestra oración. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Señor y Dios, gracias te damos por tu preciosa palabra, porque Señor, aquí nos muestra, Señor, tu bondad, tu favor, tu misericordia, que se renuevan, Señor. Y nos pones espejos para que nosotros podamos, oh Dios, a través de ellos vernos. ¿Qué papel, Señor, juegas tú? ¿Qué papel jugamos nosotros? ¿Cómo nosotros, Señor, somos rebeldes, desobedientes y tú nos llamas a ti, Señor? Porque tú eres la única esperanza. A ti acudimos, oh Dios, y rogamos, Señor, para que tú el día de hoy y todos los días de nuestras vidas nos llames a ti y para que tú, Señor, nos atraigas a ti, porque, Señor, tú eres el único Dios. Porque, Señor, oh Dios, ¿a quién más vamos a ir si solamente en ti hay salvación, si solamente en ti hay esperanza? Oh Señor, renueva nuestros días como al principio. Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Solamente en ti, Señor, está nuestra salvación. Y permite, Señor, que todos los días podamos elevar nuestro clamor delante de ti. Y todos los días tener un examen de conciencia. Si nos hemos alejado de ti, podamos, oh Dios, volvernos a ti. En el nombre precioso de Jesús, permítenos, Señor, volvernos a ti. Te damos gracias, oh Dios, en este día y oramos, Señor, para que tú, oh Dios, seas permitiéndonos todos los días elevar nuestra queja, nuestro clamor, nuestro canto a ti, porque tú eres quien escucha nuestra oración y a ti es donde llega nuestro clamor. Te damos gracias, oh Señor, por escucharnos, por atendernos, por ser tan bueno, tan fiel, tan misericordioso con un pueblo que ha sido infiel, con una iglesia, Señor, que aún ha sido infiel, pero que tú en tu misericordia estás lavando y purificando. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, quiero desearles un feliz día, que la paz del Señor esté con ustedes. Recuerden, por favor, compartir estos devocionales. Recuerden también ponernos en nuestra caja de comentarios sus peticiones de oración y que sea el Señor bendiciéndoles también. Disfrutar de cada uno de los eventos que nosotros como iglesia Redil Estadio tenemos para que usted también junto con su familia puedan unirse, puedan disfrutar y escuchar. Que sea el Señor bendiciéndoles, guardándoles y su paz sea con ustedes. Dios les bendiga. Tu amor es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno, siempre me sustentará. De ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo tu amor fluye como un río, mi Señor. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.